Hola a todos mis queridos fans de las novelas turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que de maravilla porque hoy tenemos un tema que va a hacer que nuestros corazones latan con fuerza, un tema que nos va a emocionar a todos y que seguramente va a generar debates apasionados. Y como ya saben si están por aquí, es porque comparten mi amor incondicional por el fascinante mundo de las series turcas y en especial por la incomparable Hande Erçel. Y hoy vamos a desentrañar, analizar y celebrar una revelación que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Una revelación que créanme está derritiendo a sus fans, y no es para menos. Para aquellos que son nuevos por aquí, bienvenidos. Este canal es su refugio, su lugar de encuentro para estar al día con todo lo relacionado con sus actores favoritos, las series que nos hacen vibrar, y por supuesto, las últimas noticias, los chismes más jugosos y las primicias más impactantes. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Cada semana les traigo contenido fresco, emocionante y lleno de sorpresas. Prepárense porque este canal es su dosis semanal de cultura turca, chismes y todo lo que necesitan para sobrevivir al asterisco cringe y asterisco de la vida. Y ahora, sin más preámbulos, sumergámonos de lleno en el tema de hoy. Hande Erçel. Hande. La tenemos grabada a fuego en nuestro corazón por su talento innato, su belleza deslumbrante, su carisma magnético y esa capacidad única para transmitir emociones que nos llegan al alma. Con solo una mirada, Hande nos puede hacer reír a carcajadas o llorar a mares. Y hoy vamos a hablar de algo que ha estado generando una ola de comentarios, especulaciones, suspiros y alegrías, la tan esperada revelación que ha dejado a todos sus fans con el corazón en un puño, pero también con una sonrisa en los labios. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, la frase que ha resonado en todos los rincones de las redes sociales, en los foros de fans, en los chats de WhatsApp y en las conversaciones más casuales es Hande Erçel. No solo amigos. Y es que como todos sabemos el mundo de las celebridades es un laberinto misterioso, lleno de rumores, especulaciones, romances secretos y, a veces, realidades inesperadas. Y este caso no es la excepción. Prepárense porque la historia está a punto de ponerse interesante. Para entender bien el contexto de esta revelación, retrocedamos un poco en el tiempo, hagamos un viaje al pasado, a los inicios de esta historia de amor. Hande Erçel ha estado en el ojo público desde hace muchos años, desde que comenzó su carrera como modelo y actriz. Y con cada éxito que ha cosechado, desde sus primeros trabajos hasta su papel icónico en Love is in the Air, su vida personal también se ha convertido en tema de conversación y en el centro de atención de la prensa del corazón. Y es totalmente comprensible, ¿verdad? Queremos saber más sobre la persona que nos hace reír, llorar y soñar con sus personajes. Queremos conocer sus secretos, sus amores, sus anhelos y sus sueños. Queremos ser parte de su mundo, aunque sea de forma virtual. Hande ha sido relacionada con varios hombres a lo largo de su carrera. Algunos de estos rumores han sido ciertos, otros han sido meras especulaciones. Pero, ¿qué hace que este tema en particular sea tan especial? ¿Qué es lo que ha derrumbado a tantos corazones? ¿Qué tiene esta revelación, que la hace tan diferente a las anteriores? Bueno, la clave está en la manera en que se ha dado a conocer esta revelación. No se trata de una noticia repentina, sino de algo que se ha ido construyendo poco a poco, como un rompecabezas que se arma lentamente. En los últimos meses, ha habido una creciente ola de especulaciones sobre la relación de Hande con el apuesto actor y empresario Hakan Sabancı. Han sido fotografiados juntos en diferentes ocasiones, en viajes románticos a destinos exóticos, en cenas íntimas en los restaurantes más exclusivos, y en eventos públicos donde su cercanía era innegable. Y como era de esperar, las redes sociales se han incendiado como un volcán en erupción. Los fans convertidos en los mejores detectives privados del mundo han analizado cada foto, cada like, cada comentario, cada gesto, cada mirada. Nos hemos convertido en expertos en el lenguaje del amor, en el arte de descifrar las señales. Al principio, muchos dudaban. Son solo amigos, decían algunos, intentando negar la evidencia. Amigos con derecho a fotos bonitas, decían otros con una sonrisa pícara y llena de complicidad. Y es que es comprensible que en un principio, la gente se mostrara escéptica. Al fin y al cabo, en el mundo de las celebridades, es común que se inventen romances para generar publicidad,
o para desviar la atención de otros asuntos. Pero a medida que el tiempo avanzaba, las pistas se acumulaban, como las piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente. Y finalmente llegó la confirmación que todos esperábamos, aunque no sabíamos cuándo ni cómo llegaría. No se trata de un anuncio oficial, con un comunicado de prensa y fotos posadas, como si fuera una boda real. No, señores. La revelación ha llegado a través de las acciones, los gestos, la complicidad y la propia presencia de Andy y Hakan. Ha sido una declaración de amor sin palabras, una manifestación de afecto que ha traspasado las barreras del secretismo y de la privacidad. Hemos visto cómo se han mostrado más cercanos en público sin esconderse, sin negar la evidente química y la conexión especial que hay entre ellos. Hemos sido testigos de sus miradas cómplices, de sus risas compartidas, de sus abrazos espontáneos. Los paparazzis, como los cazadores de tesoros, los han captado en situaciones muy comprometedoras, demostrando que entre ellos hay mucho más que una simple amistad. Los besos robados, las caricias furtivas, las sonrisas que lo dicen todo. Todo eso nos ha confirmado lo que ya sospechábamos: Andy y Hakan son algo más que amigos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Por qué esta noticia ha tenido tanto impacto? ¿Por qué ha derrumbado a tantos corazones? ¿Por qué ha generado tanta emoción y expectación? Bueno, hay varios factores que influyen, que hacen que esta revelación sea tan especial y que la convierten en un tema de conversación recurrente. Primero, la imagen de Andy. Siempre ha sido vista como una persona reservada, que protege mucho su vida privada. A pesar de ser una figura pública, Andy ha sabido mantener un cierto misterio, un aura de enigmática que la hace aún más atractiva. Verla, de alguna manera abierta a una relación, a compartir su vida con alguien, a mostrarse vulnerable y enamorada, es algo que emociona y que nos llega al corazón. Significa que ha encontrado la felicidad y el amor, algo que todos deseamos para nuestros ídolos. Verla sonreír, verla radiante, verla plena, nos hace sentir felices por ella. Segundo, la personalidad de Hakan Sabank. Hakan es un hombre conocido y respetado, proviene de una familia muy adinerada y con gran prestigio en Turquía. Es empresario con una vida social activa, y además de ser guapo, inteligente y exitoso, tiene un gran corazón. Muchos lo ven como un buen partido, como un hombre que puede aportar felicidad y estabilidad a la vida de Andy. La combinación de Andy y Hakan es algo que ha generado mucha expectación, ya que son dos personalidades que encajan a la perfección. Tercero, la dinámica de la relación. Las fotos que hemos visto, los comentarios que han intercambiado en redes sociales, la manera en que se miran, la forma en que se complementan. Todo indica que hay una gran complicidad, una conexión especial y una atracción evidente entre ellos. Y sinceramente a todos nos gusta ver el amor en acción, sobre todo cuando se ve tan genuino, tan real, tan auténtico. Nos gusta ver cómo dos personas se enamoran, cómo se apoyan, cómo se hacen reír y cómo se hacen felices. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? Como siempre, el mundo del espectáculo también tiene su lado oscuro. Los fans han expresado su preocupación por el constante acoso de los medios y de los paparazzi. Es importante recordar que Andy es una persona con sentimientos, con emociones, y que merece respeto como cualquier ser humano. La invasión a la privacidad es algo que debemos criticar siempre, y es fundamental que tanto los medios como los fans sepan poner límites. Queremos saber sobre la vida de Andy, sí, queremos conocer sus secretos, sus amores y sus anhelos, pero siempre respetando su espacio, su tiempo y su privacidad. En cuanto a la reacción de los fans, ha sido muy variada, como era de esperar. Algunos están encantados, felices por Andy y por su felicidad. Otros se sienten tristes, porque quizás tenían esperanzas de otra cosa, porque tenían la ilusión de que Andy estuviera con otra persona. Pero en general, la mayoría ha demostrado apoyo y respeto. Porque al final, lo más importante es que Andy sea feliz, ¿verdad? Que encuentre el amor, que viva plenamente y que sea feliz. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de las conjeturas y de los rumores. ¿Es una relación seria? ¿Están comprometidos? ¿Van a casarse? ¿Cuándo darán el siguiente paso? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos decir es que Andy y Hakan están disfrutando de su compañía, de su amor, de sus viajes, de sus cenas románticas y de la vida. Y eso es lo que importa.
Que estén felices, que se amen, que se apoyen y que disfruten cada momento. Es importante recordar que Ande, como cualquier persona, tiene derecho a amar y a ser feliz. Y como fans, nuestro trabajo es apoyarla, respetar sus decisiones y celebrar su felicidad. Es su vida, y tiene derecho a vivirla como ella quiera. Este tema, Ande Ercel. No solo amigos, nos ha demostrado que el amor puede sorprenderte en cualquier momento y lugar. Y aunque no sepamos todos los detalles, lo que sí sabemos es que Ande está feliz, y eso es lo que importa. Su felicidad es nuestra felicidad. Su sonrisa es nuestra sonrisa. Pero, ¿qué pasa con la carrera de Ande? ¿Cómo afectará esta revelación a su trabajo? Bueno, la verdad es que no creemos que tenga un impacto negativo. Al contrario, Ande sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Su talento, su profesionalismo, su belleza y su carisma trascienden cualquier rumor, cualquier especulación, cualquier chisme. Ande es una estrella, y las estrellas brillan con luz propia. Y hablando de su carrera, ¿qué proyectos tiene Ande en el futuro? Bueno, se rumorea que podría protagonizar una nueva serie, pero aún no hay nada confirmado. Lo que sí sabemos es que Ande seguirá trabajando duro, deleitándonos con su talento y conquistando corazones. Y estamos seguros de que independientemente de los proyectos que emprenda, lo hará con éxito. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de sus redes sociales. Ande es muy activa en Instagram, y nos encanta ver sus fotos, sus vídeos y sus historias. Nos da la oportunidad de conocerla un poco más, de ver su día a día, de ver cómo es en la vida real, de ver sus gustos, sus aficiones y de sentirnos más cerca de ella. Nos permite ver la cara más humana de la estrella. Así que, resumiendo todo, la revelación de Ande Ercel y Hakan Sabancı ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar. Y como fans hemos analizado, especulado, y sobre todo, celebrado su felicidad. Hemos reído, hemos llorado, hemos suspirado y hemos soñado. Y ahora, solo nos queda esperar y ver qué nos depara el futuro. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos recorrido juntos la historia de esta revelación, analizando los detalles, compartiendo nuestras opiniones y sumergiéndonos en el mundo de Ande y Hakan. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por estar siempre aquí, apoyando al canal y a Ande. Su participación es lo más importante. Sin ustedes, este canal no existiría. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por su fidelidad. Son los mejores fans del mundo. ¿Qué les pareció a ustedes esta noticia? ¿Qué opinan de la relación de Ande y Hakan? ¿Están felices por ella? ¿Tienen alguna teoría sobre el futuro de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber todo. Compartan sus opiniones y sus teorías. Quiero saber si son te ama Hakan, te ama Ande o te ama amor. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande, para que todos se enteren de las últimas novedades. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Cada semana les traigo contenido fresco, emocionante y lleno de sorpresas. Y recuerden, el chisme es vida. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo y que vivan las series turcas, el amor y la felicidad. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.